Hola, estimable audiencia del 19º Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinarias. Yo les voy a exponer parte de los hallazgos de mi investigación doctoral que tiene que ver con la sociabilidad en espacios públicos en zonas urbanas. Eh, los resultados que yo les voy a presentar responden a una pregunta y es: ¿qué incide en la vinculación que establecen los residentes de tres fraccionamientos residenciales con su territorio? Y a partir precisamente de los hallazgos es que he titulado esta presentación Desarraigos territoriales, declive de la sociabilidad en tres comunidades heredianas en Costa Rica. La presentación la voy a iniciar mostrando unos conceptos centrales que utilizo para interpretar los resultados. Luego haré una explicación de la ubicación de los tres asentamientos. Hablaré rápidamente del contexto histórico a partir del cual surgen precisamente la urbanización Miraflores, el condominio interamericano, Cuenca Norte y Cuenca Sur. Les expondré la metodología de forma precisa de los hallazgos y finalmente compartiré con ustedes las conclusiones de lo que observé en el estudio. Los conceptos que yo utilizo, teóricos, básicamente son dos: de sociabilidad de George Simmel, que establece que es una dinámica humana que alude a la interacción social y a los procesos que establecen vínculos entre las personas. Estos vínculos pueden ser cercanos o frugales dentro de lo que son las actividades cotidianas. Y también el concepto de desarrollo territorial de Marc Aullier, quien a partir de su disertación sobre los no lugares lo establece como la pérdida de los vínculos simbólicos efectivos que tienen las personas y las comunidades con sus territorios. La investigación que la realizo en mi país, Costa Rica, que pertenece al Istmo Centroamericano, básicamente en comunidades urbanas que se encuentran en la gran área metropolitana, que es donde convergen las cabeceras más populosas de las provincias de mi país, entre ellas pues Alajuela, San José, Cartago y Heredia. En esta última es donde yo realizo el estudio, básicamente en el sector sur, que es donde está su zona urbana, y es precisamente aquí, en el área metropolitana, donde están los tres asentamientos que yo estudié. El área metropolitana nace precisamente del núcleo central de la ciudad de Heredia, que en 1973 tenía una superficie pues bastante pequeña, y todo lo que estaba alrededor pues era zonas productivas, básicamente cultivo de café. Se fue extendiendo hacia 1985, utilizando como ejes de expansión las carreteras, debido a que hubo un cambio de sus actividades productivas, se fueron diversificando y con eso también se fueron atrayendo más personas a vivir de allí. De modo tal que para el año 2015, en este siglo, tenemos que una gran parte del área metropolitana de Heredia está compuesta por zonas residenciales, que es lo verde que está allí. Y en esas zonas residenciales podemos encontrar una gran variedad de tipologías de fraccionamiento. Tenemos condominios, tenemos ciudadelas, tenemos urbanizaciones, tenemos residenciales, tenemos barrios populares y tenemos también espacios autogestionados, que todos están representados en las imágenes que se observan hacia la izquierda. En el área que yo estudio, precisamente convergen tres tipologías bien interesantes, que son el asentamiento autogestionado, el condominio y también la ciudadela o urbanización. La urbanización o ciudadela está representada por la urbanización Miraflores, que está ubicada en este sector. Junto a ella, precisamente, está el condominio Interamericana, y a menos de 1 kilómetro se encuentran las cuencas. Están separadas por la Ruta Nacional 3, que va a ser el eje principal en el que se va a construir un eje terciario urbano, como es el que vemos, como vamos a ver más adelante en las próximas diapositivas. ¿De dónde nacen? Pues precisamente estas tres comunidades, pues nacen precisamente de un cambio que se da en el uso de la tierra. Como usted les acabo de mostrar, estas eran unas zonas básicamente agrícolas dedicadas al cultivo del café, pero debido a una crisis financiera que se dio en 1970, perdón, una crisis económica que se dio en 1970 en mi país, pues fue necesario solicitar empréstitos a instituciones internacionales, quienes los otorgaron a cambio de que se obtuviera una mayor eficiencia productiva, y eso implicó el fomento de la exportación.
10 años más tarde, pues en aras de mantener esta eficiencia productiva, el Estado dejó de intervenir en aspectos comerciales y asumió un ente de rectoría a través de la creación de dos entidades. Una era el Ministerio de Exportaciones y la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo, CINDE. Esta última también es actualmente la encargada de atraer inversión extranjera. Por otra parte, pues precisamente dada esta transformación que se está generando, la búsqueda de la eficiencia, de dejar a lado otros sistemas productivos, incluso de pasar de un modelo económico donde el Estado era empresario hacia uno más liberal, pues empresarios que antes se dedicaban, por ejemplo, al café, encuentran a buscar otras estrategias para obtener una mayor rentabilidad en el uso de la tierra. Y es así como cambian su actividad productiva y se dedican a urbanizar, no solamente para urbanizar para proyectos industriales, comerciales o de servicios, sino también para desarrollar proyectos habitacionales. Todo esto trae como consecuencia que haya una diversificación de actividades, un cambio en la población, en sus ocupaciones y también un aumento de la superficie construida. Por ejemplo, en este mapa podemos observar cómo dio esa proporción, ese aumento de la superficie construida precisamente en este sector. Acá es donde están ubicados los tres asentamientos que yo estudio. Eran zonas básicamente cafetaleras. Estas zonas estaban alrededor de esta Ruta Nacional 3, que es una de las principales arterias vehiculares, en torno a la cual se empiezan a construir una serie de eh, espacios comerciales e industriales, y en torno a estos es donde también se desarrollan los espacios habitacionales. Entonces aquí podemos observar cómo se va dando esta transformación del uso de la tierra en función de las dinámicas comerciales internacionales que repercuten en el ámbito local. Así es como nacen, pues precisamente estos tres espacios, estas tres comunidades. La primera de ellas, la urbanización Miraflores, que nace en 1974, fue construida por el Estado para funcionarios públicos y nace con la intención no solamente de proveer un techo, sino también de generar espacios de convergencia para crear tejido social. Por eso es que en su espacio central está el núcleo donde se encuentran los servicios esenciales, como la salud, la educación, la recreación. También se encuentra la iglesia católica y de la mano de todo eso hay una serie de senderos peatonales entre los núcleos de las viviendas que lo que buscaban era propiciar el acercamiento entre los vecinos. Por otro lado, tenemos el condominio interamericana, que es desarrollado por una empresa inmobiliaria con el objetivo de obtener una mayor rentabilidad, no solamente de la tierra, sino también de la construcción. Este es un proyecto que va dirigido a un grupo de la población con un alto poder adquisitivo, por lo tanto también le ofrece como parte de sus beneficios un estilo de vida. Entonces aquí la vivienda se ve como una mercancía porque lo que se pretende es generar una mayor riqueza para quien desarrolla el proyecto, pero también ofrecer un espacio que tenga una mayor valía con base en la expectativa de que están viviendo en un lugar donde hay seguridad, exclusividad y también una serie de beneficios que son solamente para el disfrute de las personas que viven ahí, como pues parques infantiles, áreas de ejercicio, piscinas y barbecue. Y luego tenemos pues la cuenca norte y la cuenca sur, que son espacios que se construyeron en torno a una quebrada, de allí su nombre, en un barrio muy popular que se llama Guararí, donde ya queda poco espacio para construir y en donde pues precisamente ante esta limitación las personas que llegaron a vivir a las cuencas tuvieron que utilizar materiales de segundo uso para ubicarse pues a la orilla de los ríos. Entonces aquí la vivienda nace como un bien autoproducido. La metodología que yo utilicé para investigar, pues precisamente cómo se vinculan las personas con su territorio es una metodología cualitativa. Hice un trabajo de campo entre los meses de agosto de 2022 y marzo de 2023
Apliqué entrevistas y se definió una muestra a partir de la bola de nieve. El trabajo de gabinete lo hice entre octubre de 2022 y julio de 2023, analizando las entrevistas, y utilicé como base la matriz de codificación que ustedes observan allí, donde la categoría principal es la profesión. Luego los resultados los sistematicé en tablas, mapas y gráficos y procedí pues a hacer una interpretación a la luz pues de los conceptos que yo antes mencioné. Entrevisté a un total de 22 personas, 9 en la ciudadela Miraflores, 11 en las cuencas y 2 en el condominio interamericana. Aquí debo de aclarar que ese número se corresponde a que tuve restricción para ingresar al condominio y también, a pesar de varios intentos que hice por contactar a otros condóminos, a otros habitantes de ese fraccionamiento, no fue posible materializar una cita. El criterio de selección, pues era que fueran personas que tenían más de 10 años de vivir en residencial y pues apliqué el cuestionario que tenía pues, tres grandes temas. Uno eran los datos personales, otro imaginarios sociales y prácticas cotidianas. La mayoría de las personas que yo entrevisté eran mujeres. También la mayoría de las personas tenían ingresos menores a $772, que es el equivalente a 2 salarios mínimos para trabajadores en Costa Rica en el año 2021. Como pues la mitad de los asentamientos de los entrevistados vivían en el asentamiento autogestionado, pues no tienen título de propiedad, pero aún así, pues la mayoría no eran dueños de sus espacios porque incluso pues uno alquilaba, solamente 10 pues eran propietarios de sus viviendas. Y por otro lado, pues también un número significativo, 8 de las 22 personas, pues vivían en núcleos familiares compuestos por más de 3 personas. Ya en lo que respecta propiamente a cómo las personas perciben sus comunidades y qué los vincula o no hacia ellas, podemos ver que en la organización Miraflores observan que las personas entrevistadas observan que hay un movimiento constante de personas que llegan y van, viejos vecinos se van y llegan otros nuevos. Aún así, ellos consideran que su comunidad sigue siendo un lugar tranquilo, los vecinos siguen siendo solidarios, es un lugar céntrico que ofrece una serie de beneficios por su cercanía a otros espacios donde reciben servicios básicos que mejoran su calidad de vida. Observan como peligro que hay una conurbación, una gentrificación, y eso produce que haya personas viniendo a vivir a Miraflores que tienen costumbres diferentes, que no tienen arraigo, y también presencia de visitantes que llegan a los espacios públicos a consumir drogas y licor. Por ello, consideran necesario que haya un fortalecimiento de la integración social y para ello, pues es importante preservar las redes de colaboración y potenciar pues actividades comunitarias que los convoque para cohesionarlos. Las prácticas más comunes que se observan allí, que tienen ellos, pues son celebraciones, juegos infantiles, torneos deportivos, convivios vecinales y asambleas de grupos organizados, en lo que compete a las personas que viven allí. Se observa que también, dentro de otras prácticas que se dan en los espacios públicos de allí, es el consumo de alcohol y drogas. Acá se pueden ver algunas imágenes que representan pues parte de los arraigos y desarraigos que hay allí. Por ejemplo, la convocatoria a asambleas de asociaciones de vecinos es recurrente y aquí se reúne pues precisamente para atender asuntos de interés comunal. También hay mucha camaradería que se puede observar en la imagen de la derecha, donde pues, se organizan los vecinos para hacer fiestas de forma este, por cuenta propia. ¿Qué es lo que uno puede observar que empieza a generar desarraigo? Pues la presencia de foráneos y también de residentes temporales. Algunos de estos foráneos que llegan, pues, eh, hacen actividades que perturban el orden y eso hace que llegue también autoridades a la zona, lo cual molesta a los vecinos.
Y observamos que hay dos tipos de sociabilidad. Una que tiene que ver con los vecinos más viejos, que es una sociabilidad tradicional en donde se busca el bien de la colectividad, pero también hay una sociabilidad que traen los nuevos vecinos, que es la satisfacción de socializar, pero para llenar una necesidad propia de estar con otros y no de atender las necesidades de los demás. En cuanto al condominio interamericano, uno puede observar que hay un distanciamiento entre los vecinos. Mucho pasa porque la mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí hay una gran cantidad de viviendas que se compraron para ser alquiladas, por lo tanto, los residentes que están allí son temporales. También hay poca participación comunitaria en la resolución de asuntos que tienen que ver con todos los residentes. Esto porque le delegan a una tercera persona que es el administrador la resolución de este tipo de asuntos. Por ese motivo es que se percibe la necesidad de generar espacios de interacción entre los vecinos para reducir su aislamiento. Algunas prácticas que se dan allí son prácticas privadas y asambleas de condóminos, pero no son recurrentes y no convocan por lo general a todos los vecinos. En estos testimonios que ustedes ven allí pueden observar pues algunos ejemplos de acciones que producen desarraigo. Una es pues precisamente la delegación en el administrador de la atención de los espacios comunes. Incluso pues hay disconformidad por cómo estos están, porque las personas que participaron en la entrevista manifestaron que estos espacios no llenan las necesidades recreativas de los vecinos y por lo tanto estos espacios se mantienen subutilizados. También pues se observa que hay una gran cantidad en internet, uno encuentra varios anuncios de alquiler de las viviendas y también la sociabilidad pues está protocolizada. Para hacer uso de las áreas comunes hay que seguir una serie de procedimientos, reservar el espacio y todo esto. Y eso, digamos, limita la espontaneidad que puede surgir de utilizar estos espacios y encontrarse allí con otros vecinos, ¿verdad? Aún así, la sociabilidad es espontánea, pero es ocasional en las áreas comunes y ocurre de forma frugal, muy rápida. Finalmente, pues en Cuenca Norte y Cuenca Sur, lo que se nota es que los vecinos se mantienen aislados, esto debido a la presencia de delincuencia, al trasiego y consumo de drogas en los espacios públicos y a la existencia de infraestructura y equipamiento urbano inadecuado que tampoco invita a las personas a transitar o a encontrarse o a reunirse en espacios públicos. Eh, entonces se plantea la necesidad de generar espacios recreativos habitables y seguros y algunas prácticas que se observaron que ocurren allí pues son asaltos, trasiego de drogas, consumo de drogas, disputas entre vecinos, que lo que hace es menoscabar la sociabilidad y los juegos infantiles se dan de forma muy puntual en ciertos sitios y bajo supervisión de los padres. Se puede observar, pues precisamente acá, en algunos testimonios, acciones que revelan el desarraigo, así como también algunas edificaciones que por su mal uso impiden que los vecinos se congreguen. A esto se une también que hay una rotación de residentes y la presencia pues, de los delincuentes en varios puntos de los asentamientos, lo que hace que se perciba el entorno como una amenaza. La sociabilidad pues ocurre de manera espontánea en aceras y esquinas y también se limita a los hogares o en lugares pautados fuera de los asentamientos, parques y templos que están en otras comunidades. Así, pues en términos generales se concluye que el desarraigo territorial existe en tres comunidades pero en distintos niveles. El nivel más leve lo encontramos en Miraflores y el más significativo en las cuencas. La historia de cada fraccionamiento influye en la sociabilidad de los habitantes. Esto tiene que ver con la lógica a partir de la cual también se concibió y se diseñó el fraccionamiento.
Hay una tendencia a la segregación en los fraccionamientos por foraneidad, en el caso de la urbanización, por otredad, en el caso del condominio, y por aislamiento, en el caso de los asentamientos autogestionados. Y por ello, pues se plantea que es necesario preservar, rediseñar y reapropiar los espacios públicos para impulsar la interacción vecinal. Muchísimas gracias por su atención.